Ya, entonces vamos a avanzar esta parte que es la parte teórica, una introducción. Eh, Ustedes tenían que averiguar lo que corresponde, lo que era las partes internas y externas de una computadora y la historia de la informática, ¿no? Que todavía tienen que presentar. A ver, vamos a ver esta parte. Ya. Los sistemas de computadoras consisten de dos componentes importantes. Es el hardware y el software. ¿Está bien? Todo sistema de computadoras tiene estos dos componentes, hardware y software. El hardware corresponde a las partes físicas de la máquina. Ya hemos visto, ¿no? El monitor, el teclado, el mouse, parlantes, es lo que se puede palpar o lo que se puede tocar, lo que se puede ver, ¿no? Esa es la parte del hardware. Y el software son las instrucciones que se ejecutan, dice, organizadas en programas. Es lo que está internamente que no se puede ver, ¿no? Pero sí funciona, ¿está bien? A ver, vamos a tener esta partecita que dice, ¿qué es el hardware? El hardware consiste de los componentes físicos de la computadora. Como tal, Como tal es el monitor, el teclado, la impresora, CPU. CPU es el procesador que llaman, ¿no? O la central de procesamiento. La gran mayoría de las computadoras sigue un modelo. Este señor se llamaba von Neumann, es uno que ha creado este modelo de, de los tipos, cómo iba a ser una computadora, y hasta ahora seguimos con lo mismo, desde 1945. En el modelo de von Neumann, las computadoras se componen de ¿qué? Hay dispositivos de entrada, dispositivos de salida, memoria o almacenamiento principal, almacenamiento secundario y el CPU. Estos son los componentes importantes para que sea una computadora, ¿no? Dispositivos de entrada, por ejemplo, el teclado, ¿no? Es para que typemos, escribamos. ¿Qué más puede ser dispositivos de entrada? El micrófono. ¿Qué entra por el micrófono? El sonido. ¿Qué más? El video, ¿no? Las cámaras web, el video, sirve para como dispositivos de entrada. Dispositivos de salida, por ejemplo, el monitor, ¿no? Lo que tenemos es lo que nos muestra. La impresora es también algo que nos muestra, ¿no? Entonces, hay memorias de almacenamiento principal y secundario. El principal es el RAM. El principal es el RAM, ¿no? Entonces, cuando yo pregunte cuál es la memoria principal de la computadora, tenemos que decir que es el RAM. También está determinado, ya vamos a ver el ROM, pero el principal, cuando hablamos de memoria principal, es el RAM. Secundarios, conocemos que como el disco duro, tenemos el disco duro, tenemos los pendrives, ¿no? Tenemos para guardar en CDs, entonces esos son los secundarios. Y la unidad central de procesamiento es donde la computadora trabaja. Todo lo que mandamos para que trabaje más rápido es al CPU, ¿no? Este señor era von Neumann. Acá tenemos cómo funciona, ¿no? Dispositivos de entrada, la unidad central de procesamiento, los dispositivos de salida, y la unidad central de procesamiento trabaja directamente con la memoria RAM. Bueno, aquí hay dibujitos
Aquí había los dispositivos de entrada. Ahí ven el teclado, ahí ven el mouse, ¿no? Eso es de entrada, ya les decía el micrófono, puede haber muchas cosas. De salida ahí está el monitor, una impresora, la memoria masiva o secundaria, ¿no? La memoria principal, que es el RAM, fíjense que está con 0 y unos, puro 0 y unos. Esto trabaja con la unidad central de procesamiento, que es el CPU, ¿ya? Entonces, esos son todos los componentes para que trabaje una computadora. Aquí reiterando los dispositivos de entrada, permite que la computadora reciba datos del mundo exterior, el teclado, el ratón, pero si ustedes ponen ratón en el Google, les va a salir un ratón, ¿no? No les va a salir lo que ya conocemos mundialmente, es el mouse. Nosotros para determinar este ratón que está acá, se llama mouse. Después está el rastreador, que es el escáner. Después está la cámara digital, el micrófono, ¿no? Ahí es para juegos, que se llama joystick. Y para leer código de barras, ¿no? También es un dispositivo de entrada. Estos dispositivos de entrada, entonces, ¿son para qué? Para comunicarle del mundo exterior a la computadora, ¿no? El teclado, el ratón, el escáner, cámara digital, micrófono. Ya les decía, ahí está un mando de juegos. Y ahí, acá está un lector de barras. Los dispositivos de salida permiten que la computadora comunique información al mundo exterior. Entonces, ya lo que ha procesado o está procesando en la computadora muestra al mundo exterior, ¿no? El proyector, ¿sí? El proyector, el monitor. Acá está mezclado, ¿no? Auriculares. Tuviéramos que considerar solamente los auriculares. Está mezclado con el micrófono. No nos olvidemos, el micrófono es dispositivo de entrada. Los auriculares son dispositivos de salida. La impresora, altavoces, parlantes, ¿no? Bocinas que llaman. Ahí está la memoria principal. La memoria principal está conectada al CPU y almacena los datos e instrucciones entradas. Hay dos tipos de memoria principal. El RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, y el ROM, Read Only Memory o memoria solamente para leer. Este ROM solamente sirve de lectura, mientras que el RAM es de lectura y escritura. Cumple las dos funciones. Entonces, acá tenemos el ROM. El ROM está conectada o está directamente en la tarjeta madre. Viene ya un chip, el ROM, en la tarjeta madre, ¿ya? Y el RAM es un dispositivo más o menos así, ¿no? Bastante largo, con varias memorias o varios chips. El RAM es un tipo de memoria rápida y barata, dice, en la cual se puede escribir y leer. RAM se divide en secciones del mismo tamaño que se pueden acceder en cualquier orden. El problema con el RAM es que es volátil, o sea, se borra cuando la computadora se apaga. Entonces, volátil significa que mientras está encendido la máquina, el RAM va a funcionar. ¿Cuál es su papel del RAM? Nosotros cuando encendemos la máquina, primero lo que hace es testearlo, la computadora,
qué componentes tenemos en la computadora, y ese testeo lo hace el ROM, ¿no? El ROM. Luego pasa al sistema operativo. El sistema operativo que tengo yo ahorita, o tenemos la mayoría, es el Windows. Entonces, ¿dónde se va a cargar el Windows? Es en el RAM. Todo el Windows se carga en el RAM. Abrimos Word, abrimos cualquier paquete, cualquier software, se va al RAM. Entonces, ¿qué tan importante es el RAM para que trabajemos? El RAM es muy importante, ¿por qué? Porque ahí se carga todo. Todo trabaja con el RAM, ¿ya? La memoria principal, cada sección de memoria posee una dirección y almacena un byte. ¿Está bien? Cada dirección almacena un byte. ¿Qué es un byte? Un byte es un grupo de 8 bits. Y un bit es un dígito binario. Puede ser el 0 o el 1. O es el 0 o es el 1. Acá tenemos una representación 00110101, ¿no? Entonces, el byte está compuesto por 8 bits y un bit solamente es un solo número. Puede ser el 0 o el 1. No hay más. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos que si yo pregunto un cachito, por favor, creo que alguien quiere entrar. Ya. Si yo pregunto entonces, ¿qué es un byte? Ustedes solamente responden que es un grupo de 8 bits. O si les pregunto, ¿qué es un bit? Ustedes responden, es un número, un solo número, 0 o 1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listen, por favor, ¿puede volver a repetir eso? Estoy escribiendo, por favor. Ya. Cada sección de memoria, dice, cada sección de memoria de un RAM almacena un byte. Un byte. Se escribe así, el byte. Un byte es un grupo de 8 bits. Entonces, cuando yo pregunte, ¿qué es un byte? Solamente tienen que responder, es un grupo de 8 bits. Ahora, ¿qué es un bit? O un byte. Perdón, un bit, no es un byte, es un bit. Un bit es un número 0 o 1, no hay más. 0 o 1. ¿Está bien? ¿Has anotado? Sí, Listen, muchas gracias. Ya. Entonces, ese es pregunta de examen más o menos, pues ya les voy anunciando algunas cosas. Entonces, en un byte puede haber una porción o un dato o una instrucción. No es raro, dice, que una computadora moderna tenga varios gigabytes, millones de bytes. Por ejemplo, acá tenemos unas medidas de almacenamiento. Aquí está un byte que dice que equivale a 8 bits, ¿no? Un kilobyte es 1024 bytes, un kilobyte. Un megabyte es 1024 kilobytes, ¿no? Más relacionado con lo que está en la parte superior, que corresponde aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.048.576 bytes. Entonces, un megabyte. Antes había los floppies, no sé si han visto alguna vez unos disquetes, ¿no? Eso tenía 1.2, creo, de megabytes. Entonces era lo máximo en su época. ¿Está bien? Ahora conocemos lo que es gigabytes, 1024 megabytes. Entonces tenemos cualquier cantidad de memoria en gigabytes, ¿no?
Y ahora está de moda los terabytes. Un terabyte tiene 1024 gigabytes. ¿Está bien? Entonces, esa es la cantidad de memoria que se tiene en un terabyte. Es recomendable cuando nosotros tengamos un RAM, les he dicho, es de que por lo menos tenga 16 gigabytes de memoria en un RAM. Estamos hablando del RAM. Y en un disco duro, es recomendable que tengamos un terabyte. ¿Están de acuerdo? Fíjense que también hay esto que es 1024 terabytes, que sería un petabyte. Un exabyte, 1024 petabytes. Un zettabyte, 1024 exabytes. Y un yottabyte tiene 1024 zettabytes. Supongo que esto deben tener las grandes empresas, ¿no? Como Facebook, deben tener YouTube, deben tener en Instagram esta cantidad de memoria. Nosotros guardamos tanta información, imagínense, que deben guardar en este tipo de memorias, ¿no? En un disco duro yo lo máximo que he conocido son de 2 terabytes, 3 terabytes. No sé si conocen alguno más grande, pero todavía estamos en terabytes. Nuestra época es de terabytes. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entiende? ¿Qué quieren que repita? ¿Quieren que repita algo? A ver. Ya. También hemos hablado de la memoria ROM. Es también una memoria principal y es tan rápida como el RAM, pero es más cara y no se puede escribir en ella, solo leer. Los datos e instrucciones en ROM solo son colocados por el manufacturero de la computadora. Eso significa que el manufacturero de la computadora es donde coloca, es el que fabrica, perdón, es la tarjeta madre. En la tarjeta madre donde colocamos todo, donde está el RAM, el CPU, los periféricos para colocar los discos duros, etcétera. Ahí es donde se coloca el ROM. No es volátil, su tamaño suele ser de solamente varios kilobytes. No es muy grande, ¿no? En su cantidad de memoria, no necesita tampoco. Solamente sirve esto para leer, es para testear nomás lo que está conectada a esta tarjeta madre. Contiene los programas que le permiten a la computadora llevar a cabo el POSDIS, Power On Cell Tests, y cargar al sistema operativo. O sea, es para testear, dice, ¿no? Algunos tipos de ROM pueden ser alterados, pero el procedimiento es lento y no es frecuente. Fíjense ahí, bueno, es una tarjeta madre antigua, pero casi tenemos el mismo modernamente. Y en esta parte que está bastante ampliada es donde está el ROM, ¿no? Esa es la parte del ROM. Es donde el manufacturero lo coloca, es para testear. Acá en la parte derecha hay unas filas, ahí es donde se conecta el RAM, ¿no? Al lado de eso, esos negritos es para los discos duros y luego puede ser para tarjeta de video, para tarjeta de sonidos, etc. Hay un ventilador que está ahí, ¿lo ven? Ese ventilador lo que hace es enfría el procesador, ¿ya? Ahí es donde está conectado el procesador. Eso significa que el procesador, como trabaja tanto, entonces calienta. Y todas las computadoras tienen un enfriador, ¿no? Un enfriador para el CPU. ¿Está bien?
Entonces, ya saben, el ROM está conectada ¿a dónde? A la tarjeta madre, ¿ya? La tarjeta madre se llama todo esto, es una tarjeta madre en la cual se conecta todos los dispositivos para que trabaje la máquina. ¿Están de acuerdo? Sí, listen. Ya. Hardware, la memoria secundaria. En este curso, cuando hablemos de memoria principal, nos referimos al RAM. Entonces, yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la memoria principal? Solamente tienen que colocarme RAM y listo, no hay más. No me van a poner RAM, ROM o solamente RAM, ¿ya? Además de la memoria principal, la computadora tiene dispositivos de memoria o almacenamiento secundario. Estos almacenamientos secundarios, aquí lo ven. Por ejemplo, está el pendrive, está el disco duro, está estas tarjetas que son para fotografía o guardan información de su celular también muchas veces, estas tarjetitas. Micro SD, las micro SD. Acá tenemos un CD, ¿no? Bueno, había el CD, el DVD, y ahora ¿qué ha aparecido, muchachos? ¿Qué es lo último que hay? O bueno, que está empezando a desaparecer también. El Blu-ray, ¿no? El Blu-ray que es de bastante memoria. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? Los dispositivos de almacenamiento secundario son mucho más lentos que el RAM, pero son más económicos, ¿no? Bueno, aquí está el disco duro, el flash, el pendrive que llamamos, CD, DVD, Blu-ray. Antes el CD, lo máximo que grababa era 700 megabytes. Luego ha aparecido el DVD. El DVD graba es 4.3, creo, o por ahí, gigabytes, ¿no? Ya son 4.300 megabytes, 4.300 megabytes, ¿no? A ver, ¿qué me dice un Blu-ray? ¿Cuánto de memoria tiene? A ver, averigüen ahorita. ¿Cuánto tiene de memoria un Blu-ray? ¿Qué me dice? Chicos, 25 gigabytes lice. correcto, 25 gigabytes. Entonces, imagínense, antes era el CD, cuando teníamos una película, eh, era bien pixelado, eso quiere decir, no era nítido, ¿no? O sea, el CD que nos vendían era bien, no tenía muy buena calidad de video. Luego apareció el DVD, ahí sí ya se podía ver con claridad y era más nítido porque se podía almacenar, ¿no? Entonces una película 4 gigabytes ya entraba. Entonces imagínense ahora un Blu-ray. Un Blu-ray entra una película re nítida, ¿no? Entonces ya tan nítida que se ve todo, ¿no? Todos los aspectos de una persona, ¿no? Sus granitos, lunares, todo bien detallado, ¿no? Entonces la memoria es 25 gigabytes, es bastante grande. Luego había, bueno, el disco duro, ¿no? Que está siendo reemplazado ahora por un disco duro que se llama SSD. El disco duro sí era un disco que se leía, era herméticamente sellado, el disco duro. Pero ahora ha aparecido estos SSD que son integrados, ¿no? Entonces es mucho más rápido. Antes tenían que dar vueltas el disco y buscar la información, mientras ahora es pues directamente como está integrado con los chips, ¿no?
Después había los disquetes. Bueno, en mi época, ¿no? Había estos CIF, estos YAG, que eran de almacenamiento. ¿Está bien? Las memorias flash que tenemos para nuestro celular, cámaras fotográficas que va guardando, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es casi lo mismo, ¿no? Aquí está otra vez las equivalencias, los bytes, terabytes, etcétera. Entonces ya saben que todo esto que está acá son memoria secundaria. Todo es disco duro portátil, disquete, memory stick, etc. Entonces, cuando yo les pregunte qué es la memoria secundaria, tienen que responderme que es un disco duro, DVD, CD, pendrive, y etc. ¿Estamos? Muy bien, el hardware. La unidad central de procesamiento. Este es el principal de todo, es el que trabaja y esto es lo más importante que uno tiene que comprarse, es el CPU. El componente más importante de una computadora es la unidad central de procesamiento. También se conoce como CPU, ¿no? Central Processing Unit, que es lo mismo en inglés. Su trabajo es buscar las instrucciones y datos de la memoria principal, ejecutar las instrucciones y reproducir resultados que se devuelven a la memoria principal. Entonces, ¿cuál es la memoria principal, muchachos? El RAM. El RAM, correcto. Entonces, este RAM lo que hace es trabajar directamente con con el procesador, ¿no? Así es como es un procesador, ¿no? Yo conozco dos tipos de procesadores para computadoras, que es Intel y AMD, ¿está bien? Ya les decía que los procesadores vienen en diferentes tamaños, ¿no? No es tamaños, sino que su cantidad de memoria es diferente, ¿está bien? Los i3, los i5, los i7. Y actualmente recién está apareciendo el i9, pero ya les decía, vale una monstruosidad de plata, eso sí que no vamos a acceder todavía a esto. Tal vez si alguien puede comprarse, sería lo máximo. Entonces, ¿qué es importante? En un procesador, como va a trabajar con la máquina, hace todos los procesos acá, comprarse por lo menos de un i5. Un i5, ahora, hay de varias generaciones. Primera, segunda, tercera, cuarta. Actualmente está en la 9ª y 10ª generación. Imagínense. Entonces, ¿qué nos compraríamos? Bueno, uno de 8ª generación por lo menos. Entonces, que ustedes que se van a comprar computadoras alguna vez, no se olviden. 8ª generación y 5. Y eso les va a facilitar para poder trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es su trabajo de esta CPU? Busca las instrucciones en la memoria principal. Ejecuta y los resultados los devuelve a la memoria principal. ¿Está bien? La unidad central de procesamiento tiene 3 componentes principales. Unidad de control, unidad de aritmética y lógica y los registros. La unidad de control coordina todos los componentes de la computadora, ¿no? Coordina todos los componentes. Sabe qué componentes están instaladas en la computadora. Eso hace la unidad de control. La unidad de aritmética y lógica ejecuta las instrucciones llevando a cabo cómputos matemáticos y comparaciones, ¿no? O sea, hace montón de cómputos, montón. Y los registros almacenan momentáneamente los datos e instrucciones con las que está trabajando el CPU. Entonces, estos 3 componentes son importantes: la unidad de control, la unidad de aritmética y lógica y los registros.
esto ya es un poco en grande, lo que ya decíamos con von Neumann, lo que él ha indicado que, que necesitamos para que trabaje una computadora. Unidades de entrada, unidades de salida, memoria principal, memoria secundaria y el CPU. ¿Está bien? Entonces, acá están varios componentes de entrada, de salida, de memorias secundarias.